Pues Iglesia, nuestro Señor tiene una palabra para nosotros hoy también. Ya nos ha bendecido. Ya nos ha bendecido primeramente con su presencia, con toda palabra que nos ha dado a través de todos ustedes. Y el Señor tiene una palabra también para nosotros hoy. Y esta palabra está en Juan, el Evangelio de Juan, en la página 968 de nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Evangelio 968. Digan amén cuando estén por ahí. Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículos 23 Amén. y 24. Amén. Amén, que dice así. Que dice así la palabra del Señor. Está hablando el Señor, el contexto, está hablando el Señor a sus discípulos y les dice, y le habían hecho una pregunta. Y el Señor respondió, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. Amar a Dios. Así es como quiere nuestro Dios que le amemos. ¿Hay un amén por ahí? Amén. Si alguno me ama, dice nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también, mis palabras guardará. Y como consecuencia de eso, dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Así como quiera nuestro Dios que le amemos. Sus hijos y sus hijas. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Guardas su palabra? No. Entonces no le amas. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Guarda su palabra? Estoy en ello, estoy luchando, porque estoy bregando y estoy al Señor ayuda para que me saque cosas de mi vida. Amén. Amén a eso. Porque la santidad conviene a los hijos y las hijas de Dios. ¿Alguien dice amén? La santidad es apartarse del pecado, consagrarse para el Señor. ¿Pero cómo? Yendo a 40.000 cultos y escuchando todas las predicaciones habidas y por haber, todas las que hay. No. Apartándose del pecado, consagrarse para el Señor es guardar su palabra. Si amamos a Dios, guardar las palabras de Dios, los mandamientos de nuestro Dios. Apartarse del pecado, consagrarse para el Señor. Si caemos, si cometemos un error, si caemos en pecado porque nos hemos deslizado, lo que tenemos que hacer, pedirle perdón inmediatamente y corregirnos de eso. Pedirle perdón al Señor, el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar de ese pecado y seguir adelante en el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 24, el que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no guarda la palabra del Señor, por mucho que diga que es cristiano, no le ama. Por tanto, si no guarda la palabra, está en pecado. Está en pecado. Porque si no guarda la palabra de Dios, y el Señor lo que quiere es que la persona haga lo que Él dice, que es por nuestro bien. Apartado del pecado, del adulterio, la fornicación, todas esas cosas. Y que la Biblia, en la palabra de Dios, dice claramente qué cosas son pecado.
¿Qué cosas son pecados? No hay que hacer una lista de 50.000, hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos y lo que no quiere, lo que no quiere que hagamos. Pero es que es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Es para que no nos vayamos al infierno. ¿Hay un amén por ahí? Es para que no nos vayamos al infierno. Porque el que no cumple la palabra de Dios, muere en pecado, va al infierno. Y el que guarda la palabra del Señor, Dios, el Señor y Dios Padre harán morada en él junto con el Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Vendremos a él y haremos morada, y haremos con él morada. Nosotros tenemos hoy en día el Espíritu Santo, gracias a la misericordia de nuestro Dios, que nos lleva a la verdad. El que nos dice, nos hace sentir por ahí, no, eso no. ¿Por qué? Porque es pecado. Y el Espíritu Santo clama al Señor por nosotros. Clama al Señor por nosotros porque quiere nuestra salvación, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces, lo que nuestro Dios nos quiere decir hoy, la palabra de nuestro Dios, para su iglesia es, amar a Dios es cumplir su palabra. Y si no se cumple su palabra, no se ama a Dios. La persona que rechaza a Dios, que rechaza al Señor, que rechaza a Dios y que rechaza a la verdad que es Cristo, no guarda su palabra. Por tanto, está en pecado. Y la palabra de Dios dice que va directo al infierno si muere en pecado. Pero nuestro Dios no quiere eso. Nuestro Dios no quiere eso. Nuestro Dios hoy quiere decirnos, si alguno me ama, mis palabras guardará. Quiere que guardemos, que le mostremos nuestro amor a Él, guardando su palabra. Porque nuestro Dios es el Padre perfecto. Ningún padre quiere que su hijo vaya al infierno. Si todos los padres supieran qué es el infierno, todos los padres del mundo, ninguno querría que su hijo fuera a parar allí. Daría su vida por su hijo. Si fuera consciente realmente y verdaderamente de ello. Porque la persona que es consciente se le despierta, se le despierta su corazón, se le despierta su mente. Y es nuestro Dios hoy quien nos dice que amar a Dios es guardar su palabra, que si le amamos, que guardemos su palabra. Porque el que no guarda su palabra, no ama a Dios y ya su destino ya está listo ya. Porque no quiere guardar la palabra de Dios. Entonces, una vez más hoy nos recuerda a nuestro Dios el amor que Él nos ha dado y que Él nos ha mostrado y nos ha demostrado. Él murió por nosotros en la cruz. Para abrir la puerta a la salvación, para que nadie fuera al infierno. Para que todos pudieran pasar por esa puerta que es Cristo. Decirle, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador personal. Y guardar su palabra. Para que nadie se pierda. Pero vemos que está pasando el tiempo y que ha pasado tiempo y que no es así. Porque hay personas que le han rechazado y que ya no están en este mundo, tristemente. Pero hay personas que aman a Dios, que amamos a Dios, guardamos su palabra, que aunque nos equivoquemos, cometamos errores, vamos de rodillas al Señor y le pedimos perdón porque queremos seguir adelante, porque es el Señor el que nos ayuda a
crecer como hijos. Porque que yo sepa, ningún bebé nació ya con zapatos, chaqueta y corbata. Y con un título universitario, con una formación profesional. Y con el carnet de conducir, ya, no, y hablando 3 idiomas. Nadie nació así, que yo sepa. Nació, le tuvieron que cambiar los pañales, que sí, creció, darle de comer, y después enseñarle con la cuchara, y después le enseñaron a vestirse, después le acompañaron al colegio, después... Hasta que se hizo mayor esa persona, ese hombre, esa mujer, y ya tuvo conciencia de la realidad, y tuvo una madurez para la vida adulta, para enfrentarse a la vida. Entonces nuestro Dios cuando venimos a Cristo, cuando Él nos trae a su reino por su misericordia, somos bebés en Cristo. Somos bebés en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros biberones? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para todas las edades en Cristo. Desde el que acaba de llegar a Cristo ahora mismo, como para el que lleva 40 años en el Evangelio. La única alimento que tiene que tener es este. La palabra de Dios. Porque nosotros nos nutrimos aquí conociendo a nuestro Señor. De la palabra de Dios nos nutre, nos da conocimiento de quién es Dios, qué es lo que quiere que hagamos y qué no quiere que hagamos. Entonces nos ayuda a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Porque ya nos ha dado al Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos trae a Cristo, ya nos da el Espíritu Santo. Entonces, hoy nuestro Dios nos da una palabra de amor. Nuevamente. Porque yo le pedí al Señor palabra. Le pedí palabra al Señor para el culto de hoy. Y no me dio palabra sino hasta casi última hora. Que hablara del amor de Dios. Del amor de Dios. Y me dio esta palabra. Es que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Es que el amor de Dios para con nosotros es el amor más grande que hay. No hay más. Pero cuidado. Nuestro Dios también es fuego consumidor. ¿Hay quien dice amén a eso? Amén. Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Porque tiene consecuencias. Y consecuencias malas. Para quien juega con Dios, para quien intenta burlar a Dios, que es imposible. Dios no puede ser burlado. El diablo Satanás, Señor, reprenda. Desde tanto tiempo que intentó usurpar el trono de Dios. Y mira dónde está. Miren dónde está. Y cómo está Él y todos los que aceptaron lo que Él les ofreció. La tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Alguien dice amén? Amén. Por tanto, que nadie se engañe, ni pretenda engañar, porque Dios no puede ser burlado. Al contrario, Dios quiere que le amemos y que guardemos su palabra por nuestro bien. Por nuestro bien. Porque la persona, el ser humano fue creado por nuestro Dios, a su imagen y semejanza. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que el tiempo de la cosecha está ahí. Solamente Dios sabe el tiempo de que se va a cosechar. Va a recoger a su pueblo, va a recoger a sus hijos y a sus hijas. Pero no mandará a sus ángeles a hacer la siega, a recogerlos, hasta que el trigo y la cizaña, que son los hijos del malo, que están juntamente plantados, crezca al tamaño que el Señor ha dispuesto. Hasta que esté maduro. ¿Por qué? Como la parábola del trigo y la cizaña. No, todavía no recojan, no corten la cizaña, no sea que también vayan y corten y
a los hijos, al trigo, los hijos de Dios. Pero a Dios nuestro Dios no se le escapa nada. Y por eso hoy nuevamente nos vuelve a hablar del amor, de su amor por nosotros. Amas a Dios, guarda su palabra. Para que no vayas al infierno. Para que no vayamos al infierno. Guardemos su palabra. El amor de Dios es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Y si no, echemos un poco la vista atrás y recordemos de dónde nos sacó nuestro Dios. Que hemos pasado dificultades, problemas, pero ¿de dónde nos sacó? Y aquel maligno Satanás, el Señor reprenda a sus demonios, no han podido, porque está escrito, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amas a Dios, guarda su palabra. Para terminar, quiero leer nuevamente este versículo de Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, que dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.